Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio Conversemos sobre Salud Mental. Mi nombre es Nair Constanza Bueno, soy docente del programa de psicología y el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de burnout académico. Antes de que demos inicio, quiero comentarles unos daticos que son muy importantes respecto a este síndrome. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud declaró el síndrome como un factor de riesgo laboral. Y en enero del 2022 reconoce a este síndrome como una enfermedad profesional. Dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades 11, es un fenómeno ocupacional. Es un dato muy importante que nos ayuda a contextualizar un poco lo que vamos a hablar y voy a contextualizarlos un poco frente a algo que me gustaría mucho también con lo que vamos a iniciar y generar un poco de reflexión. Y es lo siguiente. Muchos estudiantes logran desarrollar las competencias necesarias en su proceso formativo que favorecen la consecución de sus objetivos académicos, mientras que otros jóvenes presentan dificultades que solo se registran en indicadores de elevada mortalidad académica. En esta última situación, los estudiantes generalmente experimentan una alta carga de estrés durante su proceso formativo. Algunos estudiantes logran desarrollar estrategias adecuadas para afrontar las exigencias académicas, mientras que otros no lo hacen y llegan a sentirse impedidos para modificar la situación problemática, lo cual trae como consecuencia el uso de comportamientos de escape o de evitación como formas de afrontamiento que no son necesariamente las más apropiadas en esta situación. Como se sabe, los problemas que no se resuelven crecen y se acompañan de un proceso acumulativo de malestar prolongado. Esto lo extraje de Arturo Barraza en el año 2009 de la revista Psicológica Científica. El estudio del síndrome ha tenido unos amplios desarrollos en los últimos años y ha aportado a la comprensión de los procesos de estrés asistencial, organizacional y también en el ámbito académico, con miras a mejorar la calidad de vida de todas las personas. Ya con este pequeño preámbulo, que es un tema tan importante y que está generando un gran impacto en la salud mental de todos nuestros estudiantes, nos acompaña la doctora Ángela García, quien es psicóloga de profesión y nos hablará de este síndrome y de lo que puede hacerse al respecto para que nuestros estudiantes pues tengan una buena salud mental en medio de todas esas responsabilidades que tienen, tanto familiares como académicas y sociales, que no se pueden dejar de lado, por supuesto. Entonces, doctora Ángela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un cordial saludo para todos nuestros directivos, cuerpo docente, estudiantes de nuestra universidad y a ti, Nair, muchas gracias por esta invitación, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, a ti por la por haber aceptado nuestra invitación. Quisiera para que diéramos inicio, preguntar ¿qué es el síndrome de burnout? ¿Y de dónde es que surge este término? Porque muy seguramente no es conocido por muchas personas y de pronto no por muchos de nuestros oyentes. Bueno, el síndrome del burnout no es nuevo, no es reciente, fue introducido en 1974 por Herbert Freudenberger, ¿sí? Desde 1974 es un término que se está utilizando. Él estaba trabajando en una clínica para toxicómanos, para desintoxicar a las personas adictas a tóxicos, farmacodependientes, y él se dio cuenta que las personas que hacían parte del voluntariado, después de un año de estar trabajando allí, empezaban a experimentar fatiga física, emocional, agotamiento, desmotivación, e incluso se comenzaban a tornar violentos contra las mismas personas a las cuales ellos estaban cuidando y estaban prestándole el servicio, ¿sí? Ahí fue cuando se empezó a hablar del síndrome de burnout como tal. Él lo describe o lo describía textualmente como una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía,
recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. De hecho, neurológicamente, fisiológicamente, cuando se presenta el síndrome de burnout, que está muy relacionado con el término del inglés que es el síndrome del quemado, se presenta a nivel cerebral como un chispazo, como un cortocircuito, le digo yo, donde la exigencia que se le da al cerebro en la parte cognitiva y en la parte emocional es tanta que comienza a tener como esos bloqueos. La conexión sináptica comienza a colapsar y comienzan como a quemarse esas neuronas, ¿sí? De hecho, hay personas que cuando presentan un síndrome de burnout alto, ya crónico, comienzan a tener bloqueos a nivel físico y a nivel mental. No bloqueos o tienen lagunas mentales o pierden lapsos de memoria por esa quema de esa conexión sináptica que se presenta. Entonces, a pesar de que es un término que tiene más de 50 años, es muy poco conocido. Muy poco conocido. Quizá más conocido como el síndrome del quemado, ¿sí? Seguramente, es como más familiarizado. Bueno, ya un poco con esta definición que nos puede dar Ángela, me gustaría saber cuáles son esas manifestaciones o esos síntomas que tiene este síndrome. Bueno, existen 3 características de este síndrome y es 1, agotamiento emocional, ¿sí? Definitivamente sientes que te levantas por inercia, que ya nada tiene sentido, no hay motivación, ¿sí? a lo que estás haciendo. En algunas corrientes psicológicas se le conoce como crisis o neurosis noógena, que es como esa desconexión con el sentido, como con el propósito, como que qué hago, y es la despersonalización. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Como ¿Para qué estoy aquí? Exacto, un sinsentido. Esa es una de las características. La segunda característica se da a nivel físico, puede ser dolores en la espalda, mareos, visión borrosa o disminución en la capacidad de la visión, mareos, náuseas, ¿sí? Dificultad para dormir y pérdida del apetito. Y en la tercera área donde se presenta es en el área de la autoeficacia. Sientes que no eres capaz, que como que tus esfuerzos no dan resultado, como que bueno, por más que yo le invierta energía o trabajo algo, no me satisface lo que consigo. Entonces son como esas 3 áreas en las que se presentan los síntomas más significativos del burnout. Bueno, ¿y cuáles son esos factores que generan precisamente todas esas manifestaciones que nos menciona? Bueno, en la parte académica, nuestros estudiantes se ven a veces expuestos a alta carga académica, ¿sí? Las exigencias también de su entorno social, de ser siempre sobresalientes, de ser los mejores, de no fracasar, de no fallar. Esas exigencias también pueden hacer que haya sobrecarga emocional y comience a presentarse los síntomas o el síndrome del burnout. Las mismas exigencias de los padres de exactamente, familia, ¿no? El contexto, la familia, o incluso algunas características de personalidad hace que sean más predispuestos a padecer este síndrome porque hay límites inflexibles, porque de pronto las estrategias de afrontamiento no son pues adaptativas y no les permiten descomprimir la tensión física, académica, ¿sí? Que pueden estar presentando. Bueno, ¿y cuáles son de esos factores los que quizás sean más recurrentes en los estudiantes? Los más recurrentes, bueno, como te decía, sobrecarga académica, ¿sí? Como que a veces se sienten muy saturados, como que he notado en algunos estudiantes que también se da mucho por la desconexión con el propósito, o como que yo estoy estudiando algo que no me gusta del todo porque me tocó. Entonces esa misma exigencia hace que sean factores predisponentes a que aparezca un burnout académico, porque no están definitivamente conectados con lo que les gusta, con lo que les agrada o con lo que definitivamente se visualizan haciendo en su vida laboral. O pueden iniciar su carrera con mucha expectativa frente a un deseo pues que tenían y en el ejercicio ya de afrontarse se dan cuenta que... Como en el ejemplo de las matemáticas, ¿no? A veces dicen, no, yo estudio psicología porque no tiene matemáticas, no tiene estadística, y cuando ya se enfrentan a que sí es una necesidad, pues
puede llevar a haber una decepción y hace que esto se convierta en un factor predisponente para que aparezca un burnout académico. Ok, de ahí la importancia de las estrategias de afrontamiento, ¿no? Sí, quizá podemos hablarlas ahorita más adelante. Sí, bueno, ¿considera que este trastorno es muy común en los estudiantes? Porque ya hablamos de trastorno. Sí, sí lo he visto, es muy común, es muy frecuente, pero como no es tan conocido, no lo vemos como a nivel de síndrome o como a nivel de trastorno, sino como, no, es que estoy cansado, estoy cansada, estoy desmotivado, pero no nos damos cuenta o no identificamos claramente esos síntomas o esos signos de alarma, ¿sí? De ese cansancio, de esa desmotivación, la pérdida del apetito, ¿sí? La falta de sueño, que también afecta muchísimo el rendimiento académico. Entonces sí hay aspectos que a veces como que pasan desapercibidos. Entonces sí podemos pensar que es común realmente en los estudiantes, sino que no lo identificamos como tal porque no conocemos realmente cuáles son esos. Exacto, de hecho se confunde mucho con solo fatiga crónica, ¿sí? O fatigabilidad, y la fatigabilidad es una característica del burnout, ¿sí? Entonces solamente miramos como la parte de fatiga, pero no miramos los otros aspectos en cuanto a autoeficacia ni los aspectos emocionales. Uh-huh. ¿Y el sueño tendrá que ver también algo allí? Claro, eso hace que si reduces tus niveles de sueño, no se hace el proceso correcto de la función onírica del cerebro, del sueño, que es el de reparar, de resetear tu cerebro. Si no se llega correctamente a esa etapa de sueño profundo, no se liberan las vitaminas, vitamina K y otras vitaminas que necesita el cerebro para poder resetearse adecuadamente y pues empezar con energía al día siguiente. Tampoco permite hacer la adecuada colocación de la información cerebralmente hablando, neurológicamente hablando. Entonces también eso se convierte como en un desorden mental, como que no sé qué estoy haciendo, para dónde voy, porque el sueño no ha sido reparador. Sí, que es tan importante y para los estudiantes con mayor razón, ¿no? Bueno, dentro de sus conocimientos, ¿cree de pronto que es más frecuente que se presente en las estudiantes o en los estudiantes o por igual? Bueno, de hecho hice una consulta en cuanto a nivel de investigación para poder pues como sustentar. Dentro de lo que yo he visto y los conocimientos y la experiencia y las investigaciones que revisé, se dice que se da mayor nivel de burnout, síndrome de burnout en las estudiantes que en los estudiantes. Esto daba que la exigencia del rol femenino pues abarca otros aspectos, otras áreas, ¿sí? También no podemos descartar que tenemos estudiantes que son mamás, ¿sí? Que son esposas, algunas son madres solteras, empresarias, trabajan, ¿sí? Entonces no solamente tienen que cubrir el rol de estudiantes y de hijos o de laboral, sino también la exigencia de ser buenas madres, buenas esposas y de no descuidar esos otros roles. Entonces sí se presenta un poco más en las estudiantes que en los estudiantes. Ve como en otro tipo de trastornos también, ¿no? Trastornos relacionados pues a nivel psicológico, también se ve que las mujeres son las que se ven más afectadas. Eso nos muestra, puede ser que toda esa historia y todos esos factores socioculturales siguen jugando un papel muy importante, sí, claro, en el rol que tienen, ¿no? Sí, el factor social, las exigencias del rol social juega un papel muy importante. Bueno, interesante saberlo. Ahora, ¿las instituciones educativas tienen conocimiento de este síndrome? Ellos saben, porque sabemos que el síndrome de burnout académico es un concepto científico ya, ¿verdad? Y lo sabemos. Pero las instituciones educativas, me refiero a todos esos contextos, independientes, de si son colegios, si son universidades, las instituciones a nivel educativo tienen conocimiento de que existe esto y de cómo se llama. Pues Nair, desde mi experiencia veo o he visto que hasta ahora solamente se ve el síndrome de burnout en el área de la salud y en algunos contextos o instituciones ya se comienza a ver en el área docente. A trabajar. Sí, pero aún no se ha trabajado de una manera tan directa lo que es académico en cuanto a estudiantes, ¿sí? Ahí es donde
adquiere relevancia y gran importancia nuestros programas de intervención para poder acompañar a los estudiantes en estos procesos, para poder ayudarles a descomprimir el estrés, ¿sí? Que también incluso hablamos mucho de estrés y a veces desconocemos que existe un estrés positivo y un estrés negativo, ¿no? A veces desconocemos que existe el eustrés y el distrés, ¿sí? Entonces, desde el desconocimiento de cuáles son los síntomas, de qué es lo que está pasando, de qué se me puede llegar a presentar, es un área de bastante oportunidad para intervenir, para que las instituciones y los estudiantes comiencen a conocer más de este síndrome y a intervenirlo, de manera para que sepan cómo preventiva. Como yo siempre le digo a mis estudiantes, de la mejor manera de curar es la prevención, de una manera preventiva. Entonces, en ese orden de ideas, pues no va a ser fácil para profesores, digamos, que no son del área, digamos, de la psicología, que de cierta manera hay un conocimiento un poco más profundo y de pronto unas directrices muy claras, pero hablando en términos generales de profesores o de docentes, pues difícilmente van a poder ni identificar y mucho menos quizás saber cómo abordar este tipo de situaciones en los estudiantes. Claro, como te digo, es un área de oportunidad donde se puede trabajar y se requiere trabajar bastante para poder fortalecer las habilidades y las estrategias tanto en los estudiantes como en los docentes para que podamos ayudarlos a identificarlos, ¿sí? Para que como docente yo identifique el burnout en mí, pero también en mis estudiantes que también lo pueden estar presentando. ¿Y existe algún tipo de ruta o algún tipo de protocolo de pronto que las instituciones deban seguir o tengan de manera autónoma para...? Pues mira, a nivel de ruta y de protocolo, en las instituciones educativas aún no está así como establecido de una manera estandarizada. Sí. Sin embargo, hay instituciones como por ejemplo nuestra universidad que tiene el programa de bienestar institucional, pues la mayoría de las instituciones lo tienen, pero por lo menos en nuestra universidad tenemos lo que es ProAcudi, ¿sí? Que es ese programa de asesorías, de acompañamiento, donde los estudiantes pueden como llegar a mirar qué áreas necesitan para reforzar en la parte de materias, y también pueden expresar y manifestarle a sus docentes o a la persona encargada de acompañarles en ProAcudi y en bienestar institucional: oye, me estoy sintiendo así, ¿qué puedo hacer? Y comenzar a darles acompañamiento y manejo. Sí. Pero que esté estandarizado así como tal, no, aún no. Ok, eso de pronto pues como en las universidades, ¿verdad? O instituciones de educación superior, que son las que cuentan con este tipo de dependencias. Y en los colegios sería el acompañamiento desde los mismos orientadores o coordinador académico que debería hacerlo, pero sí sería importante que los colegios y las mismas universidades estuvieran como al tanto de este síndrome, porque lo que veíamos al inicio es algo que se está dando de manera muy recurrente últimamente. Es que sucede algo, como aún está siendo visto como algo laboral, todavía no se ha llevado como tal a lo académico, ¿sí? Nos quedamos solo en que es algo laboral. Pero ¿qué pasa cuando en otros contextos, como por ejemplo en el contexto educativo, se presentan situaciones o demandas similares a las laborales? Exacto. Porque de hecho nuestros estudiantes... No solo en el contexto laboral se tienen responsabilidades, y no solo ese contexto genera estrés. Esta es una etapa donde ellos se están formando y preparando para el área laboral. Es como un simulacro antes de salir al campo laboral, y las exigencias son muy similares a lo que nosotros en el campo laboral tenemos que afrontar. Entonces, por eso la similitud, por eso también la presencia de este síndrome, y también la necesidad de que sea intervenido. Y un poco desde la misma Organización Mundial de la Salud, digamos como que desde allí todavía se está pensando en el contexto laboral, ¿no? No lo llevan a otros contextos diferentes, sino al laboral. Sin embargo, se ha sabido a nivel nacional pues que esto ha llevado, este estrés crónico ha llevado a personas hasta el suicidio también, ¿no? Y un poco desde el desconocimiento se puede atribuir a otro tipo de factores. Sí, es que puede llegar a ser un factor predisponente, ¿sí? Entonces hay que mirar qué otras patologías de base hay,
qué otros malestares psicológicos puede llegar a presentar la persona. Y al presentarse una comorbilidad de síndromes, de signos, síntomas, se puede llegar a presentar esa salida de la persona de decir no aguanto más y decidir por el suicidio. Por eso se hace tan importante estos programas de intervención en el nivel académico y laboral de prevención del suicidio, porque no solamente la depresión y la ansiedad pueden producir estas ideas suicidas o depresivas, sino también un síndrome de burnout académico que no haya sido identificado. Claro, y de pronto los mismos colegios los lleva a pensar que este tipo de actos que se cometen son por problemas familiares, por problemas sociales, por problemas con sus pares y no realmente por toda esa carga que tienen a nivel académico, que puede ser también. O también por esas faltas de herramientas y estrategias, pues que las vamos a mirar un poquito más adelante, pero que es necesario fortalecerlas. Sí, perfecto. Bueno, para prevenir este síndrome es necesario prestar atención a las señales que se van presentando, ¿verdad? Sí. Lo que decíamos ahorita, lo que nos estaba compartiendo Ángela. Estos son considerados como llamados de atención, ¿verdad? Como alarmas de las que Ángela nos estaba diciendo, que van a generar no solo en el cuerpo, sino también en la mente, agotamiento, en donde este agotamiento se va volviendo como una bola de nieve, ¿cierto? Va en progreso. Para esto, entonces, existen algunas buenas prácticas según, digamos, la documentación que nosotros desde la psicología pues conocemos y creo que tenemos una gran labor también aquí. Frente a esas buenas prácticas, nos podría compartir a todos nuestros oyentes algunas de ellas que de pronto les pueda servir de una u otra manera como para contrarrestar este burnout, o por lo menos para que identifiquen que están, digamos, teniendo algunos síntomas, o uno de estos síntomas que lleva a pensar que puede ser más bien un burnout académico. Bueno, como estrategias, yo por experiencia, ¿no? Siempre les digo a mis estudiantes, organización, organizar, estructurar es muy importante, porque a veces en medio del desorden y del caos que tenemos en la mente, asimismo tenemos nuestro entorno y no encontramos salida o no entendemos. Entonces, número 1 de las recomendaciones, gestión del tiempo. Organizar prioridades, no todo es urgente, no todo es para allá, que puedan gestionar adecuadamente el tiempo para que puedan organizarse, mirar prioridades, dividir las tareas grandes en tareas pequeñas, en 2, 3 días. Por lo general el cerebro le encanta la triada, entonces si tienes una tarea grande, divídela en 3 pasos para que tú puedas como que descomprimir y procesar correctamente la información. Además que la función onírica, el sueño juega un papel muy importante en la acomodación de la información. Si tú estudias durante el día, luego tienes el tiempo de reparación en la noche, al día siguiente, hay algo que mis estudiantes me dicen, profe, pero es que yo no me acuerdo de nada al día siguiente. Claro, eso es algo que se llama el efecto adormecido. Aparentemente no recuerdas nada al día siguiente, pero en el momento en que tengas que acceder a la información, ya la puedes hacer. La evoca, sí. ¿Sí? Entonces es muy importante gestionar muy bien el tiempo, tener adecuadas técnicas de estudio. Como número 2. Tercero, desconexión y descanso de las pantallas y las redes sociales. No debemos descartar que todo lo que son pantallas, lo que son redes sociales, generan estímulos constantes a nuestros receptores neuronales y saturan de información. Entonces muchas veces no estamos fatigados, cansados, sino infoxicados. Estamos intoxicados de tanta información y no le permitimos al cerebro como que, listo, descanse. Entonces, tercero, que haya una desconexión y un descanso de estas pantallas y de las redes. Cuarto, que tengan espacios donde puedan tener ocio y esparcimiento, ¿sí? Donde puedan descansar, donde puedan ir a un parque, sentarse, hablar con un amigo, con una amiga, leer un libro, ¿sí? Que no necesariamente sea solo lecturas académicas, sino que puedan también darse ese espacio de leer otras cositas que también les llame la atención. Por ejemplo, historietas. Veo muchos estudiantes que les gusta Mafalda, que les gusta ver este tipo de historietas. Bueno, es un espacio para que también puedan desconectarse de lo académico. Otra recomendación es practicar ejercicio físico,
¿sí? Muy necesario. Necesario porque es que desintoxicamos el cuerpo, se desintoxica el cerebro y nuestra mente se oxigena. Entonces es muy importante practicar ejercicio, técnicas de relajación y de respiración consciente, ¿sí? Nosotros tenemos 3 distinciones que son la mente, el cuerpo y la emoción, ¿sí? Y cuando nuestro cuerpo está estresado, cuando está saturado de muchas cosas, el cuerpo se comprime, se tensiona, entra en contracción. Cuando tú haces respiración consciente, oxigenas el cuerpo, oxigenas el cerebro, ayudas a que se distensione, y al distensionar el cuerpo, la mente también recibe la información de que, ok, no estamos en batalla, no estamos en estrés, y también entra en su estado de relajación. Por eso es importante aprender a respirar, a hacer una respiración consciente. Actualmente está muy en tendencia y es conocido como mindfulness, ¿sí? Pues sí. Surge desde hace muchísimos años todo lo que es la parte fenomenológica y toda la parte de relajación, pero ahorita está tomando tendencia por lo mismo, porque los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión y de burnout académicos se han disparado muchísimo. Sí, de hecho es un tema que me gustaría trabajar más adelante porque es muy necesario. Sí. Vale. Y otra de las cosas que también siempre recomiendo es, puede que nos guste hacer de todo, pero también debemos identificar nuestros límites. No puedes evaluar a un pez por su habilidad para trepar un árbol, ¿sí? Puede que tengamos gustos, pero si hay una habilidad y nos gusta algo, bueno, fortalece esa habilidad, pero si definitivamente ves que tienes límites, pues reconocerlos. No te frustres por eso, identifica hasta dónde puedes llegar y ya. ¿Sí? A veces por esas características de personalidad, el perfeccionismo, la autoexigencia, el no ceder, el no soltar, ¿sí? El querer agradar a todos, pues nos comprimimos demasiado y nos hacemos pues más predisponentes a desarrollar ese estrés o ese burnout académico, ¿sí? Y básicamente eso, estilos de vida saludable, higiene de sueño, higiene en hábitos de estudio, y que tengan una vida social sana, ¿sí? Que cuiden muy bien su entorno, las relaciones, con quienes se relacionen, con quienes se desenvuelven, porque pues también influye, así a veces no nos gusta aceptarlo, influye mucho en la manera en que percibimos nuestro entorno. ¿Y cómo hacer precisamente para nuestros estudiantes de hoy en día, que viven a 1000, como nos está diciendo, para que tomen conciencia de la necesidad de unas buenas prácticas, unos hábitos que sean saludables? O sea, ¿cómo hacer con ellos? Porque están, como dicen, el día a día, en el corre-corre, en pensar agradar, y no piensan realmente en su bienestar. Bueno, yo a nivel profesional tengo una ruta de 9 pasos que he aprendido a identificar. Y la número 1 es ordenar. Ordenar, ¿sí? Pero ordenar no es... ¿Qué pasa? Que a veces como tenemos desorden mental, entonces lo que hacemos es ordenar en lo exterior. Entonces yo organizo mis cuadernos, organizo mis libros, pero en realidad lo que está desordenado es nuestra mente. Las prioridades, los tiempos, nuestras rutinas y nuestros hábitos. Entonces, las 3 primeras partes que yo siempre les recomiendo es, número 1, ordenar. Organiza. Coge una hoja en blanco. Siempre les pongo una hoja en blanco y un Sharpie, ojalá que puedas escribir así de manera expansiva, que tu mente, tu cerebro lo vea, y comienza a escribir, si es a nivel emocional, ¿qué es lo que me tiene? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Porque a veces ni siquiera identificamos qué es lo que tengo. ¿Qué tiene? No sé. Bueno, comienza a escribir, me siento triste, estoy aburrido, estoy cansada, ¿qué tienes? Y para que tú puedas visualizar y sacar de tu mente lo que te está generando ese malestar. Ok, lo que yo tengo es esto. Cuando ya comienzas a estructurar y a organizar lo que verdaderamente te está molestando, ya es más fácil decir, bueno, esto es lo que me molesta, entonces, ¿cómo lo intervengo? ¿Sí? Buscar estrategias para poder intervenirlo, para poder darle manejo, para poder resolverlo o disolverlo. O buscas de qué manera lo resuelves, qué estrategias vas a aplicar, o si definitivamente es algo que no depende de ti, lo disuelves. Es decir, ok, suelto, no me pertenece y avanzo. Porque a veces queremos corregir o queremos arreglar cosas que no están a nuestro alcance. Y el segundo es amor. Amor por lo que hacemos, vivir. El amor no solamente es
ese corintellado y ese romanticismo, sino esa pasión que nos mueve a poder servir, a poder hacer las cosas con gusto, a poder hacer las cosas con agrado. No siempre podemos hacer todo lo que queremos, pero sí podemos querer siempre todo lo que hacemos, ¿listo? Entonces ponerle como esa chispa, ese factor agregado que es nuestro amor por la carrera, por la profesión, independientemente de cuál sea, ponerle como ese sello personal. Y el tercero es aceptar, ¿sí? Agradecer y aceptar que estamos en un proceso, que es un aprendizaje, que hace parte de nuestro viaje, ¿sí? De nuestra evolución, de nuestro proceso de aprendizaje. Todo lo que se nos presenta en la vida como dificultades, como retos, hace parte de lo que nos va a enseñar y a fortalecer para poder más adelante afrontar otras situaciones similares. Bueno, y ya para finalizar, algo para nuestros estudiantes, nuestros oyentes, que son estudiantes, y es que es importante que reconozcan cuando sientan que pueden estar padeciendo este síndrome, todo con lo que se vino mencionando anteriormente, para que pues puedan llegar a tomar acciones y que estas acciones sean las pertinentes para que puedan llevar o impedir que acumulen y acumulen y acumulen todo ese estrés que puede posteriormente convertirse realmente en un problema grave, porque nos damos cuenta que no es solamente una afectación física, sino también una afectación mental, que está siendo muy, muy marcada, especialmente en nuestros estudiantes. Y conocer pues que pueden acercarse en sus colegios a los diferentes departamentos de coordinación, como lo decíamos ahorita, de pronto a orientación, a un profesional de la psicología allí, o en nuestros contextos universitarios también a bienestar, como lo decía Ángela. Son los espacios que las instituciones brindan precisamente para poder acompañarlos, brindarles algún tipo de orientación, algún tipo de ayuda, antes de que tengamos que llegar a hacer intervención, pues como nos lo manifestaba Ángela. Y ya para finalizar también, lo decíamos al inicio, no es muy conocido este síndrome, por lo tanto, realmente las investigaciones que se han hecho han sido muy pocas, es muy incipiente realmente la información desde la investigación respecto a este síndrome de burnout académico. Sabemos que a nivel laboral pues hay muchos, pero en estos contextos académicos no lo es y no lo hay y son supremamente importantes. De ahí que las mismas instituciones lo puedan ver como una oportunidad para que dentro de sus funciones sustantivas, una de ellas que es la investigación, pues puedan investigar y hasta dentro de los mismos estudiantes en sus proyectos de investigación que también como que se metan por allí, por estos tipos de temas que al final de cuentas nos van a servir y van a ser documentos para seguir investigando con el único fin realmente de que es lograr más bien prevenir que intervenir. Esa es la intención. Bueno, Ángela, muchísimas gracias de verdad por todos estos conocimientos y estos aprendizajes que de seguro van a ser muy importantes y van a llegar a cada uno de sus estudiantes porque con cada palabra se identificaron. A ti.